oscuridad del interior australiano, una explosión convirtió un puente en un cráter y lanzó restos a más de 1 kilómetro de distancia. Pero ese no fue lo más sorprendente. Horas antes, un camión transporta docenas de toneladas de material explosivo drudado en un tramo remoto, y nadie sabía lo que estaba por suceder. Lo que siguió fue uno de los episodios más peligrosos jamás enfrentados por los rescatadores del país. Fuego incontrolable, protocolo defectuoso y una carga inestable en el borde de la detonación. Como un simple accidente de carretera se convirtió en la mayor explosión en la historia de transporte australiano, que llevó a los bomberos y la policía a subestimar el riesgo real de la situación. ¿Y por qué hoy los expertos advierten que este desastre puede repetirse? Antes de responder estas preguntas, debemos volver a la noche, cuando todo comenzó a orillas de Angelella Creek. El camión Angelella Creek, minutos hasta la explosión en la noche del 5 de septiembre de 2014, un camión Bitrem avanzó a través del tramo remoto de Mitchell Highway, dentro de Queensland. Llevó uno de los cargos más peligrosos ya transportado por la región, en 44 bolsas de nitrato de amonio, cada una con un peso de 1.2 toneladas, destinado a la fabricación de explosivos en Minasan. No era un fertilizante agrícola, sino sí de un material clasificado como una mercancía peligrosa, de alto riesgo en caso de fuego. En poco antes de las 9 de la noche, el vehículo salió de la pista, se deslizó y cayó en el lecho seco de la corriente Angelella Creek, al lado del puente de la carretera y a pocos metros del puente ferroviario. El impacto dejó al conductor herido y semi-incensed. Aún así, antes de perder fuerza, logró dar instrucciones a otros conductores que llegaron para ayudarlo, en un intento desesperado de controlar la situación antes de que el fuego consumiera todo. Las llamas se extienden rápidamente, alimentadas por el diésel derramado después del descanso de los tanques. Los testigos informaron que, en cuestión de minutos, el fuego había tomado la cabina y el primer tráiler. Se estima que la temperatura ha superado los 1000 C, suficiente para fusionar el aluminio y comprometer la estructura metálica del camión. No había señales de teléfono celular en el área, obligando a uno de los conductores a conducir a una granja cercana a poder llamar ayuda. Alrededor de las 10 de la noche, el primer equipo de bomberos llegó a la escena, seguido de otro auto y una patrulla policial. Rescatistas encontraron un escenario caótico, con fuego intenso, conductor gravemente lesionado y una carga inestable de toneladas de nitrato de amonio. Cuando se acercaron, se sorprendieron por una pequeña explosión descrita como un flash similar a los fuegos artificiales, sin una ola de choque significativa. Esto los llevó a de vuelta inmediatamente. A las 10:12 de la noche, lo peor sucedió. Una explosión colosal giró la noche. El crash fue detectado por los sismógrafos y registrado como un evento de magnitud 2.1 en escala de Richter, equivalente a la detonación de 10 a 15 toneladas de TNT. El camión desapareció. Se rociaron 2 carros de bomberos y un auto de policía, y en los puentes de carretera y ferrocarril estaban en ruina. El impacto fue tan violento que los restos, los metálicos y los bloques de concreto se lanzaron a más de 1 kilómetro de distancia. Milagrosamente, no hubo muertes. Aún así, 8 personas en serio heridas, con quemaduras, perforación de tímpanos y lesiones internas, causadas por la ola choque. La supervivencia se atribuyó en parte al posicionamiento del camión en la cama de la corriente, que habría mitigado la fuerza de la explosión. El accidente fue tan intenso que convirtió a Angelella Creek en una catástrofe mayor explosión en la historia del transporte australiano, registrado como un terremoto de magnitud 2.1. Pero si el impacto fuera devastador en segundos, lo que vendría más tarde se revelaría aún más complejo. Son puentes en ruinas, riesgos de nuevas detonaciones y fallas grave en protocolos de seguridad. Pero ¿cómo reconstruir la confianza en un camino que se convirtió en un escenario de guerra? Que se tomaron medidas para demoler puentes inestables,
investigar fallas y prevenir ese desastre. ¿Sucedió de nuevo? Puentes en ruinas y secretos reveló la escena. Después de la explosión, parecía abandonar un campo de batalla. El puente de la carretera de Mitchell Highway había sido completamente destruida, mientras que el puente ferroviario, pronto a un lado, tenía columnas de hierro retorcidas y tramos de acero suspendidos en un precario. Era como si la estructura fuera arrancada del piso y arrojada hacia atrás. Deshecho. Reconstruir la confianza en un camino vital al interior australiano requeriría mucho más que solo concreto y acero. Era necesario entender lo que había sucedido y, sobre todo, para garantizar que no se repitiera. En los días siguientes, los equipos de RoadTech y el Departamento de Transporte se hicieron cargo del control del sitio. El primer desafío fue lidiar con los riesgos invisibles en residuos de nitrato de amonio. Aún podría estoy atrapado entre los escombros. Esto llevó a la creación de una zona de exclusión de 500 metros, donde solo ingenieros y expertos en explosivos podrían operar. La demolición del puente de la carretera comenzó el 13 de septiembre de 2014 y solo duraron 3 días. Pero requirieron extrema precaución en cada losa. De concreto, podría esconderse material inestable capaz de reavivar el terror. La solución implicó la innovación en el medio de la crisis. Como representaba el uso de la antorcha riesgo de encendido, los ingenieros adaptaron las montañas manuales para operar de forma remota con cables y palancas. Improvisación barata e ingeniosa permitida para cortar pistas y liberar. El acero se extiende, sin exponer a los trabajadores directamente al peligro. Para eliminar las columnas de hierro 10 metros de fundición, cables de nylon USA 2, atados a un tractor de demolición, tirando las piezas controladas al piso. Muchos de estos fragmentos serían más tarde. Se incorporó al monumento, que hoy marca el lugar de la tragedia. Al mismo tiempo, la investigación oficial reveló serias debilidades. Todos los documentos de emergencia de camión N-M manifiesto, guías de procedimiento y paneles de información fueron consumidos por el fuego. Esto dejó a la policía y a los bomberos en la oscuridad sobre lo real riesgo que enfrentaron esa noche. Peor en el camión, fue señalado con el código HAZ CHEM1Z. Este código es un sistema utilizado en todo el país para guiar bomberos en accidentes con productos peligrosos. El problema es que en ese momento, él solo indicó un riesgo de fuego, pero no advirtió sobre el riesgo de explosión. Es decir, los rescatistas estaban entrando en una trampa sin saber. En otras palabras, en los protocolos oficiales no previeron la dimensión de la tragedia. Además, la guía de emergencias de HB76, Policía sobre cómo manual nacional que guía a los bomberos peligrosos, fue vago. Él no especificó claramente cuándo los rescatadores deberían evacuar una escena que implica fuego con nitrato de amonio, ni indicó distancias seguras. Este vacío regulatory ayudó a poner a 8 personas en riesgo de muerte esa noche. El desastre, por lo tanto, no fue solo el resultado del azar o la muerte, sino también de fallas institucional en comunicación de riesgos y preparación de emergencia. Los puentes fueron demolidos, la carretera se desvió temporalmente y, en unas pocas semanas, el tráfico nuevamente fluyó por una desviación lateral de 600 kilómetros entero. La cicatriz no era solo física. Cada derrocar pilar llevaba el recuerdo de cómo la Mayo era explosión en la historia de el transporte australiano casi cuesta vidas. Pero la tragedia de Angela Creek solo sirvió como una advertencia momentánea, o realmente cambió la forma en que Australia transporta y trata con materiales explosivos. Han cambiado para siempre transporte en Australia. La explosión en Angela Creek no era solo una cicatriz adentro Queensland, se convirtió en una cuenca para el transporte de cargas peligrosas en toda Australia. La investigación oficial concluyó que el accidente no podía ser tratado como un episodio aislado de bad luck.
pero como una advertencia de que las reglas necesitaban cambiar. Una de las primeras medidas fue el cambio en el código HAZCHEM aplicado al amonio, previamente clasificado como 1Z, que indicaba riesgo de fuego y derrame. El producto fue etiquetado como 1I, reconociendo explícitamente el riesgo de explosión. Este cambio entró en vigor en enero de 2016, con un periodo de transición de 12 meses. En la práctica, significaba que cualquier bombero o policía, cuando se enfrenta a un accidente que involucra este producto, tendría una claridad inmediata de que no se enfrentara a un fuego común. También se revisaron las guías de emergencia. El manual HV76 utilizado para guiar equipos en el campo se actualizó para dejar en claro en qué situaciones evacúan y que las distancias mínimas permanecen en casos de fuego con nitrato de amonio. Reguladores también reforzó el requisito de que los vehículos que llevan este tipo de carga fueron equipados con extintores más potentes y específicos, así como recomendaciones para que las rutas de transporte se comunicaron previamente a las comunidades y emergencia. Pero los cambios no se detuvieron allí. La provincia de explosivos comenzó a liderar un grupo de trabajo nacional dedicado a rediseñar el concepto mismo de vehículos que transportan nitrato de amonio. La idea era reducir el riesgo de fuego al máximo y, si ocurrió, evitar que alcance la carga directamente. Entre las medidas sugeridas estaban las barreras corte de incendio en remolques, aislamiento de carga del motor y mayor segregación entre combustible y químico. Hasta el día de hoy, este grupo todavía discute mejoras y propone nuevas regulaciones. Mientras tanto, en Angelala Creek, el recuerdo de la tragedia era eterna. El nuevo monumento, criado al lado de la carretera, fue construido con piezas rescatadas del antiguo puente ferroviario, entre ellos 6 columnas de hierro fundido que resistieron el acto de la explosión. Grabado notado, la frase "an la explosión más poderosa en la historia del transporte australiano", un recordatorio silencioso de que, a pesar de la ausencia de muertes, 8 personas llevan secuelas físico y emocional por el resto de tu vida. El desastre de Angelala Creek ha cambiado para siempre la forma en que Australia trata con el transporte de carga peligroso. Las leyes eran revistas, vehículos y comunidades adaptadas, entrenado, pero aún advierten los expertos, a ningún protocolo puede eliminar completamente el riesgo. Después de todo, toneladas de nitrato de amonio continúan cruzando las carreteras remoto todos los días. La gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para el próximo accidente? Angelala Creek fue solo la primera advertencia de una tragedia que se puede repetir. ¿Estamos listos para la próxima explosión? El desastre de Angelala Creek dejó marcas profundas, pero también expuso una realidad ineludible: el transporte de sustancias peligrosas sigue siendo una parte esencial de la economía moderna. Las minas, las industrias químicas y los trabajos de infraestructura dependen de cargas como nitrato de amonio. La pregunta es, ¿cómo vivir con este riesgo sin repetir los errores del pasado? Los cambios después de 2014 fueron importantes en revisión del código HACCP, nuevos protocolos de evacuación y mayor requisito en equipos de seguridad. Aún así, los expertos reconocen que ninguna regla puede eliminar totalmente el peligro. Carreteras remotas, largas distancias y vehículos sujetos a fallas mecánicas continúan componiendo un escenario vulnerable. Cada viaje lleva, en potencial, la posibilidad de otro arroyo Angelala. Desde un punto de vista técnico, el Grupo de Trabajo Nacional continúa evaluando mejoras en el diseño de vehículos, estudiar formas de aislar la carga de cualquier fuente de calor o combustible. También hay esfuerzos para reforzar la comunicación entre los transportistas y comunidades locales, de modo que los residentes y los equipos de emergencia sepan exactamente lo que pasa por tus caminos. Estas son medidas que apuntan no solo a reaccionar mejor a accidentes, pero evita que ocurran. En el campo simbólico, el monumento
erigido con columnas del antiguo puente ferroviario, un papel esencial. Al recuerde, todos los días, que la explosión no debe ser olvidada. Él conecta el pasado y el futuro, transformando la tragedia en un símbolo de aprendizaje colectivo. Aún así, el reflejo permanece Annecy, Angelela Creek. Fue la explosión más poderosa de historia del transporte australiano. Y por suerte, no había vidas. ¿Listo para enfrentar un próximo evento, quizás en condiciones menos favorables? ¿O es el mayor legado de este desastre no solo el cambio en las leyes, sino el memoria constante que la seguridad, cuando se trata de cargas explosivas, nunca se puede considerar garantizado?